Hola, muy buenas tardes, profesora, compañeros. A mi compañera Estefanía Chávez Calderón y mi persona Shirley Tormo Rodríguez nos corresponde presentar acerca del proceso de degradación y absorción de los carbohidratos en el ser humano. Para ello, planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, analizar la clasificación e importancia de los carbohidratos, así como los procesos de absorción y degradación como función biológica del ser humano. Como objetivos específicos, elegimos los siguientes: especificar la clasificación e importancia de los carbohidratos en el metabolismo de los seres humanos, conocer cómo realiza el cuerpo humano el proceso de absorción de los carbohidratos, así como realizar un análisis de cómo lleva a cabo el organismo el proceso de degradación de los carbohidratos. Dentro de nuestro marco conceptual, elegimos las siguientes palabras que van a ser importantes dentro del desarrollo de nuestra presentación. Glúcidos, sinónimo de carbohidratos. Son biomoléculas también denominadas azúcares o hidratos de carbono. Además, elegimos la palabra polímeros, que desde un punto de vista químico son grandes moléculas o la unión de moléculas pequeñas. Tenemos también lo que es la hidrólisis. Es una reacción química que puede darse en moléculas o iones tanto inorgánicas como orgánicas y que involucra la participación del agua para el rompimiento de sus enlaces. Su nombre origina del griego hidro, que significa agua, y lisis, que viene de ruptura. Enzimas. Las enzimas son proteínas, polímeros formados por aminoácidos covalentes unidos entre sí, que catalizan en los organismos una gran variedad de reacciones químicas. Y el piruvato, que el piruvato es un ácido clave que desempeña un papel muy importante durante la glucólisis que se da en el citoplasma, aunque su oxidación ocurre en la matriz mitocondrial. Para refrescar un poco los conocimientos, vamos a recordar qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son pequeñas moléculas de azúcares, gran cantidad de ellos son solubles en agua, o bien también están los polímeros de azúcar. Como un ejemplo de ellos puede ser el almidón. Los carbohidratos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Gracias a su composición es que se debe su nombre, que significa literalmente carbono más agua. Pero ¿cuál es la importancia de los carbohidratos? Ok, los carbohidratos son imprescindibles para el funcionamiento del organismo de los seres humanos, ya que constituyen la principal fuente de energía, metabolizan las grasas y actúan directamente en el cerebro. El organismo vivo mediante procesos bioquímicos que se dan durante la digestión libera la energía potencial que contienen los alimentos y la utiliza para el mantenimiento de sus funciones.
Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Yo les voy a hablar del proceso de la digestión y la absorción de los carbohidratos. El proceso de la absorción de los carbohidratos es la degradación enzimática de las macromoléculas que constituyen a los alimentos, en este caso los carbohidratos, para convertirlas en compuestos más sencillos. Así, los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos son hidrolizados a monosacáridos, transformándolos así en moléculas más simples, y en esto o a esto nosotros generalmente les llamamos el proceso de la digestión, donde estos son absorbidos por el intestino delgado e ingresan a la sangre para ser distribuidos este, por las células a todo el organismo, ¿verdad? Ingresarían a torrente sanguíneo y ahí serían repartidos a todo el torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver lo que es una macromolécula de carbohidrato, en la cual por medio de un proceso de hidrólisis se fracciona en un monosacárido que ya está listo para lo que sería el proceso de ser absorbido por el cuerpo. Bueno, ¿y cómo es que ocurre este proceso? Inicia con el proceso de la digestión. La digestión se inicia desde el momento en el que introducimos un alimento a nuestra boca. Por ejemplo, en este caso sería un carbohidrato. Y empezamos con el proceso de la masticación para formar el bolo alimenticio, el cual este, se da por medio de la secreción de enzimas, en este caso la amilasa salival, que es la que empieza a degradar ese carbohidrato, esa macromolécula en una más sencilla. Al deglutir o tragar, esto va a bajar por el esófago y va a llegar al estómago, donde se va a paralizar por un momento lo que es la digestión debido al pH tan ácido que tiene el estómago en lo que sería el ácido clorhídrico, que ahí es donde se empieza también a digerir toda esa bola que se formó de bolo alimenticio. Y se empieza a formar otra sustancia que se llama kilo, perdón. Después, en el intestino delgado, junto con otras enzimas y la amilasa pancreática, se empiezan ya a degradar todos los carbohidratos en carbohidratos simples para que sean enviados a torrente sanguíneo y empiece lo que sería el proceso de la absorción. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es meramente el tema de la absorción de los carbohidratos. Entonces podemos observar que hay dos formas de que los carbohidratos atraviesen la membrana y puedan ingresar a torrente sanguíneo. Uno de ellos se llama GLUT, que es el transporte de la glucosa, que se da por medio de transportadores de monosacáridos a todas las células del organismo. ¿Por qué medio de transporte se da? Por medio de transporte pasivo. Y es un transporte pasivo a favor de gradientes de concentración que no requiere gasto energético. La forma en la que ingresa el monosacárido se da de la siguiente forma. Se une con el transportador en la cara externa de la membrana, que sería el primer paso. Después, el transportador cambia la unión a glucosa y su sitio de unión quedan localizados en la cara interna de la membrana. Por lo que la molécula de glucosa va a pasar por medio de pues, transportador que está situado ahí en la membrana y va a ir desde afuera hacia adentro sin gasto de energía por medio de un transporte pasivo. Finalmente, la glucosa va a entrar al citoplasma y el transportador va a volver a su forma original, ¿verdad? Esa sería la forma. Existen varios tipos de transportadores de la glucosa que transportan también fructuosa o galactosa y generalmente, por ejemplo, está el GLUT1 que la transporta a todos los tejidos, el GLUT3 que la transporta específicamente a las neuronas del cerebro, que principalmente presentan más afinidad por los carbohidratos, pues requieren más energía para las conexiones neurales. Está en la parte del intestino,
los testículos, el riñón y los eritrocitos que son transformados por medio del GLUT5. Está el GLUT6 y el 9 que la transportan al vaso, a los leucocitos y al cerebro. El GLUT7 lo llevaría al hígado, el GLUT10 al hígado y al páncreas. El 11 y el 10 pueden llevarlo a corazón y músculo, y el 12 y el 8 a corazón y próstata. Generalmente ellos usan el GLUT1 para traspasar la barrera de la membrana, y los otros transportadores están del otro lado de la membrana directamente para que vayan a torrente sanguíneo con una dirección específica. Entonces ahí es donde lo envían, ya sea a hígado, a músculo, a páncreas, a cerebro, a la parte del cuerpo donde se esté necesitando la energía en ese momento. El otro tipo de transporte es el transporte de sodio y glucosa, ¿verdad? Este cotransportador funciona de la siguiente manera. Es un cotransportador que contiene 2 iones de sodio y una molécula de glucosa dentro de una célula, que permite la absorción y la reabsorción de los nutrientes. Se da por medio de un transporte activo en contragradientes y de concentración con uso de ATP, es decir, que sí requiere energía, y normalmente se da en la membrana apical. La membrana apical está ubicada en el intestino delgado, en la parte que le decimos o le dicen el borde del cepillo. En el borde del cepillo, que son unas microvellosidades, en la punta de esto se llama el hacia la luz, y es donde este tipo de componentes son absorbidos en la membrana apical, y sí requieren energía porque necesitan ayuda de 2 iones de sodio como cotransportador para que pueda ingresar la molécula de glucosa. Entonces, al unirse los 2 iones de sodio al cotransportador, produce cambios en la conformación de del transporte que se está dando para que se dé la unión de la molécula de glucosa con la membrana de la célula y pueda pasar. Entonces, al unirse los dos, viajan hacia adentro de la célula, se libera la glucosa y esta pasa por el canal, liberando ya los 2 iones de sodio y liberando la molécula de glucosa y volviendo el cotransportador a su forma original. Generalmente se da por medio de transporte activo, como lo dije anteriormente, y se da de glucosa y galactosa y fructosa. Ahora, voy a hablarles de las características de los transportadores de monosacáridos. Si ustedes ven acá, están todas las isoformas de los transportadores de glucosa y de glucosa y sodio. Y si pueden observar, la mayoría de ellos, a excepción del GLUT4 y el GLUT2, lo que mueven son monosacáridos de glucosa y galactosa. El GLUT2 sería de fructosa y el GLUT4 solamente glucosa. El cotransportador de sodio y glucosa, T3, está verificado únicamente en animales y se está estudiando en humanos. Sin embargo, por el momento solamente funciona como un medio de transporte en animales, en especial en los cerdos. Y como pueden observar, todos van a intestino delgado o nefrona próxima o barrera hematocefálica placentaria, a la retina, a las células B, al páncreas, al hígado, al cerebro, al músculo esquelético, cardíaco, tejido adiposo, porque todo nuestro cuerpo, para poder funcionar, siempre va a requerir de lo que sería la glucosa, pues es la principal fuente de energía que nosotros necesitamos para el adecuado funcionamiento de nuestros órganos y sistemas.
Como mencioné anteriormente, la glucólisis es la vía inicial del catabolismo, que es el proceso de degradación de los carbohidratos. Este proceso se divide a su vez en tres funciones. La primera función que vamos a mencionar es la producción de moléculas de alta energía ATP y NADH. ¿Cómo se produce esto? Las moléculas de alta energía de ATP y NADH van a estar presentes o van a ser a su vez la fuente de energía para los procesos celulares o de energía celular, en procesos donde van a estar involucrados la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica, entendiendo que la respiración aeróbica es la que necesita oxígeno para que se pueda dar y la respiración anaeróbica, por el contrario, es en ausencia del oxígeno. Ahora, este proceso se realiza en todas las células del organismo, pero es importante mencionar que su principal función se está generando en el citoplasma. Con respecto a la generación de piruvato, que sería el segundo paso, este piruvato va a pasar al ciclo de Krebs, que como lo mencioné anteriormente, es un ácido. ¿Okay? Este va a pasar al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. En el ciclo de Krebs se produce dentro de la mitocondria, así como la cadena de transporte de los electrones. Y por último tenemos lo que es la producción de moléculas intermediarias. Estas moléculas generalmente van a ser de 6 y 3 carbonos que pueden ser ocupados también por otros procesos celulares. En presencia de oxígeno, el piruvato se puede transformar en acetil. Esta molécula se transforma a partir de la molécula que entra a la mitocondria de las células, pero en ausencia de oxígeno. El piruvato puede convertirse a su vez en varias células o en varias clases de moléculas, como por mencionar un ejemplo, el caso de las células musculares, donde tiene lugar la fermentación láctica produciendo ácido láctico o lo que conocemos como lactato. A partir del piruvato se puede sintetizar de nuevo la glucosa mediante otro proceso que recibe el nombre de gluconeogénesis. Este proceso se va a llevar a cabo principalmente en el hígado durante periodos de bajo glucosa, es decir, bajo condiciones de ayuno, inanición, y dietas bajas en carbohidratos. Consiste en el almacenamiento de glucosa que se realiza en células que se distribuyen, en células especiales que reciben el nombre de adiposas, y estas a su vez se distribuyen principalmente alrededor de la cintura y en la cadera. ¿Okay? Si los niveles o las reservas de glucosa que tenemos en el cuerpo se terminan, las células inician la fabricación de glucosa a partir de lípidos y proteínas que se tienen en el organismo o que se poseen en el organismo. Al ingerir los alimentos, se lleva a cabo dentro del organismo el almacenamiento de glucosa, esto en glucógeno, mediante un proceso denominado glucogénesis. La glucogénesis, en cuanto a la glucogénesis, dice que es el proceso en el que el organismo almacena el glucógeno en forma de grasa. Por acá podemos ver en la imagen dónde se almacena el glucógeno. Tenemos que se almacena en el hígado, en el músculo, y por acá tenemos algunos porcentajes también de glucógeno. Este proceso se almacena en forma de grasa, como mencioné anteriormente, y cuando el organismo requiere de energía extra o energía que ya no tiene, recurre a la energía que tiene almacenada a través del glucógeno, y este proceso va a recibir otro nombre que se va a llamar glucogenólisis. En cuanto a la glucogenólisis, este proceso es un proceso catabólico en el que más bien se va a reducir el glucógeno a moléculas de glucosa para que éstas estén disponibles para el organismo cuando lo requiera.
y de esta forma pues pueda obtener la energía necesaria para realizar las funciones indispensables del ser humano. En cuanto a las conclusiones, determinamos que los carbohidratos son esenciales en el funcionamiento adecuado de los organismos, pero hay que tener en cuenta y muy claro que se deben de consumir equilibradamente. Son necesarios, pero un mal uso de ellos nos puede generar una problemática en nuestro organismo. Los carbohidratos necesitan dos tipos de transportadores de la membrana. Estos van a ser GLUT y CGLT para realizar un proceso de absorción. Por otra parte, la glucólisis y la glucogenólisis son procesos catabólicos encargados de liberar energía y la gluconeogénesis y la glucogénesis, por su parte, son procesos anabólicos que, por el contrario, requieren de energía. Y por último, determinamos que un mal funcionamiento de los procesos de absorción y degradación de los carbohidratos pueden generar consecuencias perjudiciales como la hiperglicemia, que van a ser niveles elevados de glucosa en sangre, o por lo contrario, la hipoglucemia, que van a ser disminución en los niveles de glucosa en la sangre. Ahora vamos a observar un video en el que se nos menciona la importancia de los carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los 3 grandes macronutrientes juntos con proteína y grasas. Cuando usted come carbohidratos, entra en su torrente sanguíneo en forma de glucosa, que es la fuente preferida de su cuerpo para combustible, y su cerebro, de hecho, depende de los carbohidratos para obtener energía. Las verduras, frutas, granos enteros y productos lácteos son algunas de las mejores fuentes de carbohidratos. Cuando la gente dice que los carbohidratos son malos o deben evitarse, suelen estar hablando de azúcares y carbohidratos refinados como el pan blanco, arroz blanco y fideos. Limitar su consumo de azúcar y carbohidratos refinados es generalmente una buena idea porque las calorías se pueden sumar rápidamente y estos alimentos no ofrecen mucho en forma de las vitaminas, minerales y fibra, pero todavía quiere dar a su cuerpo los mejores carbohidratos que necesita de las mejores fuentes. Muy bien, agradecemos mucho, compañeros, la atención brindada a esta presentación y agradecemos a la profesora por el espacio. Que tengan una linda tarde. En esta última diapositiva presentamos las referencias utilizadas para desarrollar nuestro trabajo. Muchas gracias.